Saludamos a todos nuestros hermanos que se suman a la transmisión de este día. Vamos a ir de inmediato con el mensaje de la palabra que tenemos, hoy se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 40. Marcos capítulo 4, versículo 40. Y dice así: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dicen, lo leo nuevamente, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites de poder reunirnos en torno a tu presencia. Te rogamos, Señor, que puedas ministrarnos este día a través de esta exhortación, que tu Espíritu Santo pueda guiar mis palabras para que seamos edificados por tu Espíritu, por tu presencia, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor por este tiempo, gracias damos al Señor por su palabra, que el día de hoy se encuentra en este pasaje de Marcos, que está dentro del contexto de la tempestad, cuando Jesús calma la tempestad. Y luego de que calma la tempestad, el Señor les pregunta a sus discípulos y le dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados, aterrorizados, asustados? Y yo creo que es una reacción natural, aun cuando si lo ponemos en contexto nos damos cuenta de que la situación no tiene que haber sido sencilla, fácil, porque recordemos de que muchos de sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, eran hombres de mar y se encontraban en una tempestad en medio del mar. Y si eran hombres de mar, tienen que haber enfrentado muchas tempestades. Sin embargo, esta parecía de que era bastante compleja, bastante complicada, tanto que tuvieron gran temor, tanto que estuvieron ahí atemorizados. Y eso nos habla de que no tiene que haber sido sencilla para que un grupo de hombres con experiencia en el mar se sintieran amedrentados, asustados, ahí atemorizados por la tempestad. Esto no tiene que haber sido sencillo, no tiene que haber sido fácil. Entonces, esta tempestad no era sencilla, no era fácil la que estaban viviendo estos hombres de mar, discípulos de Jesús. Pero cuando nosotros hablamos de la tempestad, quisiéramos todos nosotros que ojalá no nos tocara vivir, pero lamentablemente comienzo con una mala noticia y déjeme decir que en algún momento de la vida nos tocará transitar, nos tocará vivir tempestades, y muchas de esas veces las tempestades serán tremendamente fuertes, tremendamente difíciles. Por eso el tema de hoy se llama En medio de la tempestad. Porque el que usted y yo seamos hijos de Dios, que usted y yo seamos creyentes, no nos exime de estos tiempos difíciles que nos brinda la vida, sino que gracias a Dios podemos decir que en medio de la tempestad contamos con la compañía de Dios, y en medio de la tempestad tenemos también un Dios que reabunda todas las cosas para bien para aquellos que le aman, como dice Romanos 8:28. Entonces la tempestad termina siendo una gran lección para nosotros. Cuando nos toca enfrentar tempestades, tiempos difíciles, el Señor también, junto con acompañarnos, se encarga de entregarnos hermosas lecciones. La primera lección que nosotros tenemos en medio de este contexto de la tempestad, en medio de la tempestad, la primera lección que nosotros aprendemos es que Dios es poderoso. Él, en medio de la tempestad, nos muestra su poder. Versículos anteriores al que acabamos de leer, versículo 39, nosotros leímos el 40. El versículo 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Solamente el Señor levantó sus manos, le habló al viento, le habló al mar, a las aguas, y se cayó, se enmudeció, y se tranquilizó, y la tempestad pasó, todo se calmó. Esto es una autoridad extraordinaria que los discípulos quedaron sorprendidos con la autoridad. Eso nos va a decir el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y unos se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta este momento, hasta esta tempestad, ellos no conocían esta faceta del poder
del poder de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que nosotros no vivamos la tempestad, no vamos a conocer a plenitud el poder de Dios y la autoridad de Dios sobre las circunstancias, sobre la adversidad, sobre nuestra vida, sobre nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros vivimos la tempestad, es cuando nosotros aprendemos cuál es el poder de Dios. Muchas veces cantamos el poder de Dios. Eres todo poderoso. Y cantamos tantas alabanzas y leemos tantos versículos, nos aprendemos tantos versículos de memoria que hacen referencia al poder de Dios. Pero hasta que usted y yo no vivimos en medio de la tempestad, como se dice cuando estamos en el ojo del huracán, en el tiempo más álgido, en el tiempo más difícil, en la prueba más adversa que nos toca pasar en la vida, es cuando más nosotros podemos aprender del poder de Dios. Un poder de Dios que muchas veces no viene desde donde nosotros esperamos o como nosotros quisiéramos. Le pasó al profeta Elías, que estaba ahí escondido en la cueva, y el Señor le hace salir de la cueva y se le manifiesta, y hubo un viento poderoso, fuerte, que, como dice la palabra, que golpeaba, que rompía las peñas, las piedras. Pero el Señor no estaba ahí. Y vino un terremoto y el Señor tampoco estaba ahí. Y vinieron diferentes manifestaciones poderosas, pero en un momento determinado vino un silbo apacible y Elías escondió su rostro porque supo que Dios estaba ahí. Entonces en medio de la tempestad es cuando usted y yo conocemos el poder de Dios, conocemos la autoridad de Dios. Entonces, muchas veces nosotros quisiéramos aprender y conocer más de Dios, que Dios se nos mostrara cada vez más. Pero sí, Dios se muestra. Pero cuando Dios más se muestra es cuando estamos en medio de la tempestad. Así que la primera lección que usted y yo tenemos en medio de la tempestad es el poder de Dios, la dimensión del poder de Dios. Se nos es mostrada en medio de la adversidad. La segunda lección que aprendemos en medio de la tempestad, aprendemos a tener fe. En medio de la tempestad aprendemos a tener fe. Hemos hablado muchas veces les he comentado de que la fe es algo que se va desarrollando y más se desarrolla en medio de la tempestad. Más se desarrolla en medio de la tempestad. Cuando aprendemos más a creer en Dios es cuando estamos en el momento difícil. Es ahí donde cuesta creer. Es ahí donde tenemos esa lucha. Lo he mencionado muchas veces. Abraham, el padre de la fe, tuvo sus luchas de fe. Tuvo su lucha de fe, no porque sea el padre de la fe, es un hombre que nunca dudó. Sí, dudó y dudó muchas veces, pero en medio de la adversidad aprendió a creer. Aprendió a creer. Y es lo mismo que usted y yo aprendemos en medio de la tempestad. Aprendemos a creer, aprendemos a tener fe, desarrollamos nuestra fe, esa fe que quizás hemos recibido inicialmente, que es una fe bebé o es una fe muchas veces sin mucha fuerza, se va desarrollando en medio de la adversidad. Por eso es que cuando usted se enfrenta con alguien o conoce a alguien que ha pasado tantas cosas en la vida, tantas adversidades en la vida, y lo ve en una actitud, en medio de la adversidad, en medio de la tempestad, lo ve en una actitud de confianza, una actitud de fe. Eso no vino de gratis, sino que eso fue producto de muchas adversidades, fue producto de vivir en medio de la tempestad. Y eso es lo que trabaja, eso es lo que ejercita nuestra fe. A lo mejor yo podría preguntar cuántos quieren tener una fe fortalecida. Y más de alguno puede decir en casa, amén. Y está bien, pero la fe se fortalece, la fe se ejercita en medio de la tempestad. Cuando usted ha tenido tiempos difíciles, cuando usted ha estado sentado en una sala de espera de hospital con un ser muy querido, un ser muy amado, es ahí donde se ejercita la fe. Se ejercita la fe cuando usted mismo ha estado en una sala de hospital, ahí con tubos, con máquinas, con un diagnóstico reservado. Es ahí donde se ejercita la fe. Se ejercita la fe cuando estamos en el cuadro de la partida de un ser querido,
donde vemos ahí en un cajón a aquel ser querido. Es un cuadro sumamente difícil, sumamente triste, pero es ahí donde Dios nos enseña a tener fe. Es en esos momentos donde nosotros trabajamos nuestra fe. En cierta ocasión, y creo que más de alguna vez lo he mencionado, quiero recordar hace algunos años atrás, no muchos, cuando nuestra hermana Andrea y nuestro hermano Francisco tuvieron a Camilita ahí en el hospital, porque se había tragado una pila y estaba pero muy, muy complicada, muy difícil. Y en un momento determinado, cuando pude ir al hospital y estuve con Francisco orando y estuve con mi hermana Andrea hablando ahí en la sala de espera. Y yo soy súper malo, debo reconocer. Usted dice, pero ¿cómo si usted es pastor? Yo soy súper malo para dar palabras de ánimo, para dar consejo. Así en momentos difíciles, soy malo para ir a los hospitales, soy malo para ir a los funerales. Mi papá, en eso nos parecemos harto. Y yo, ¿qué decir? ¿Qué decir? Y lo único que pude decirle a mi hermana para tratar de animarla, le dije así, a lo mejor usted dirá, pero las palabras que le dijo el pastor. Y yo le dije, me encantaría poder prestarte mi fe, pero no se puede. Tú tienes que desarrollar la tuya. Y es en estos momentos donde se desarrolla la fe. Yo no sé si mi hermana Andrea se acordará de esa conversación que tuvimos dentro de los tantos días difíciles que hubo. Pero yo le dije, no te puedo prestar mi fe. Tienes que desarrollar la tuya. Y es ahí donde se desarrolla la fe. Es ahí donde se desarrolla la fe. Entonces después vienen otros problemas. La vida nos da otros problemas. Pero ya pasamos un escollo tan grande que las demás dificultades no nos complican. Porque ya hemos vivido tiempos difíciles y hemos visto el poder de Dios y aprendemos a tener fe. Entonces cuando se viene otra tempestad, cuando se viene otro tiempo difícil, nosotros decimos, bueno, Dios ya lo hizo una vez y lo va a hacer otra vez y lo puede hacer otra vez. Entonces ya nuestra fe se va fortaleciendo, se va acrecentando, va madurando en medio de las tempestades. Así que si usted a lo mejor está viviendo una tempestad, es tiempo de que usted conozca el poder de Dios. Es tiempo también de que su fe sea acrecentada, sea ejercitada en medio de la dificultad. Es ahí donde se ejercita la fe. Si usted está viviendo un tiempo difícil, no se complique si usted siente que la duda en algunos momentos lo embarga. Eso es natural, pero es ahí donde hacemos el ejercicio. Es ahí donde hacemos donde comenzamos a desarrollar nuestra fe, de que a pesar de que no vemos nada, de que a pesar que el diagnóstico es adverso, que las circunstancias son adversas, que a pesar de que quizás todo parece estar en contra, ahí es donde usted aprende a confiar, es ahí donde usted aprende a creer, es ahí donde se ejercita la fe. Y nuestra fe va adquiriendo cada vez mayor fuerza, cada vez mayor fortaleza cuando se enfrenta a diferentes adversidades, a diferentes tempestades. Así que en medio de la tempestad, Dios nos muestra su poder. Esa es una primera lección. Pero también en medio de la tempestad, usted y yo aprendemos a desarrollar nuestra fe. Y por último, la tercera lección que tenemos en medio de la tempestad es que en medio de la tempestad Dios nos muestra su corazón. Dios nos muestra su corazón. Job, usted muchas veces habrá escuchado de la vida de Job, tenía de todo. Satanás le dijo a Dios, ahí, es un libro poético el libro de Job, por eso que se da este ejercicio retórico. Y Satanás le habla a Dios y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Sacando pechito, enorgulleciéndose. Y Satanás le dice, pero así cualquiera, señores, como diría Vico Ducí, así cualquiera, lo tienes bendecido, lo tienes prosperado, por eso que es fiel. Y Dios le permitió tocar su entorno, tocar sus bienes, tocar su familia, incluso llegó hasta tocar su cuerpo, estar enfermo y con una teja rascarse ahí sarnoso en tierra. El señor Job, el noble Job, el don Job, ahí estaba en una condición tremenda. Llegó incluso a renegar del día en que nació, pero nunca renegó
nunca renegó de su Señor. Entonces va a decir Job, en medio de toda esa adversidad, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Usted quiere conocer a Dios en profundidad? ¿Usted quiere conocer más de Dios? Cierto, lea la palabra de Dios. Cierto, tenga una vida de oración. Cierto, alabe al Señor. Todo eso es cierto. Pero sabe, cuando más conocemos a Dios, es en medio de la tempestad. Es cuando más cerca tenemos a nuestro Señor. Cuando éramos pequeños y nos tropezábamos y nos caíamos y nos hacíamos una herida por ahí, es cuando mamá nos tomaba en brazos, es cuando papá nos tomaba en brazos. De igual manera, en nuestra vida, en nuestro transitar, cuando pasamos un tiempo difícil, es cuando el Señor nos toma en sus brazos. Y es ahí donde conocemos más del Señor. Así que si usted está pasando un tiempo difícil, si usted está pasando una tempestad, aprenda a conocer el corazón de Dios. Disfrute dentro de lo adverso que pueda ser ese tiempo. Aprenda a disfrutar de la cercanía de Dios. Hay una historia que siempre cuento, de esas historias que aparecen ahí. Ahora aparecen en internet, pues antes yo las tenía que leer, escuchar en algún mensaje. Ahora las hacen memes, no sé si estará bien dicho. Que se cuenta la historia. El hombre llega al cielo y el Señor le dice, mira, esa es la playa, esa es tu vida. Y siempre habían 4 marcas de pies, los 2 del individuo y las otras 2 del Señor que estaba allá a su lado. Y comienza a ver su vida el hombre y dice, sí, siempre estuviste conmigo. Y llega un momento en que solamente ve 2 pisadas y dice, ese fue un momento difícil de mi vida, ¿dónde estabas, Señor? Me dejaste solo, solamente hay 2 pies. Y el Señor le dice, esos 2 pies que están ahí no son tuyos, sino que son los míos, que te llevaba en mis brazos. En medio de la tempestad, en el medio del tiempo difícil, es cuando el Señor nos toma en sus brazos, es cuando usted y yo aprendemos a conocer más de Dios. Se dice en el mundo que cuando vivimos un tiempo difícil es cuando conocemos a los verdaderos amigos, porque esos amigos, los pasajeros, los que están a nuestro alero, los que están sentados a la mesa cuando hay una fiesta, cuando hay un cumpleaños, cuando hay un buen pedacito de carne, esos amigos que están en los buenos momentos no son tan buenos amigos. Los buenos amigos son aquellos que permanecen en medio del tiempo difícil. Y si usted se habrá dado cuenta, siempre van a ser menos. Siempre van a ser menos. Usted hágase un cumpleaños y va a tener, bueno, ahora no se puede, pero cuando se podía tener 30, 40 personas en su casa. Fácilmente. Dice, no, vamos a hacer algo, un pedacito de carnecita. Y mucha gente llegaba a su casa. Pero en el tiempo difícil, ¿cuántos son los que llegan? Siempre son menos. Siempre son menos, porque en el tiempo de la dificultad es cuando nosotros aprendemos a conocer quiénes son nuestros verdaderos amigos. De igual manera, en medio de la tempestad, usted y yo aprendemos a conocer el corazón de Dios. Aprendemos a conocer a ese Dios que nos cuida como a un niño pequeño, porque a veces nos sentimos nosotros como los niños chicos cuando ya empiezan a caminar un poquito y se alejan de los papás y dicen, no, yo soy grande. A veces nos sentimos grandes, ¿eh? A veces llevamos algunos años en el Evangelio. A veces nos sentimos grandes, capaces, independientes. Y tarde que temprano nos damos un tropiezo, nos pegamos un susto y nos damos cuenta de que necesitamos a papá al lado. De que nuestro papá lo necesitamos en tiempos difíciles. De igual manera, a veces pretendemos vivir sin Dios. A veces pretendemos dejar a Dios fuera de nuestros planes. Y cuando vienen esos tiempos difíciles nos damos cuenta de que sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. Si no está Él de nuestro lado. Que además los logros y los proyectos que podamos tener en la vida, sin Él no tienen sentido. Como digo yo, no tiene ni una gracia. No tiene ni una gracia. Como cuando digo yo, no tiene ni una gracia que muchas veces trabajemos para tener logros, si no los disfrutamos con los nuestros, con nuestra familia. Eso es más hermoso. A lo mejor no llegaste a todas las metas
en el año pasado, pero puedes contar a tu gente, te puedes sentar a la mesa con ellos, puedes abrazar a tus hijos, puedes abrazar a tus viejos si están todavía contigo. Eso debe ser el mayor privilegio. El mayor privilegio, la mayor bendición es esa, cuando nosotros aprendemos en medio de la tempestad a conocer el corazón de Dios. Porque cuando decimos que en medio de la tempestad Dios está ahí, no siempre la respuesta que vamos a recibir es la que esperamos. Porque en algún momento esto no es un mensaje exitista, no es que Dios vaya a responder a todos aquellos anhelos de nuestro corazón en medio de la tempestad. A veces en medio de la tempestad nos toca ver partir a un ser querido, a un ser amado. Pero aún en medio de eso, conocemos el corazón de Dios, porque es Dios quien está a nuestro lado, porque Dios nos muestra sus cuidados, porque Dios está al pendiente, que aún nos tocó vivir algo que no esperábamos, que no queríamos, nos vamos dando cuenta con el pasar de las horas, con el pasar de los días, cómo Dios, a pesar del tiempo difícil, estuvo en control y estuvo al cuidado de todos aquellos detalles que nos hacen ver a Dios en medio de la tempestad. ¿Está logrando ver usted a Dios en medio de la tempestad? En medio de la tempestad es un tiempo maravilloso para conocer el poder de Dios, para ejercitar nuestra fe y por supuesto, para conocer no la teología, no la predicación que escuché, no la doctrina, no la escatología, no tantas cosas, sino que conocer el corazón de Dios. A lo mejor es un poco fuerte lo que voy a decir. Benditas tempestades que nos permiten conocer el corazón de nuestro Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Espero que si usted está pasando un tiempo de tempestad, pueda entender de que a pesar del momento difícil, Dios está en control, de que Dios tiene poder, que es tiempo para ejercitar la fe y que usted en medio de este tiempo puede conocer más del corazón de nuestro Señor.